Alabamos el nombre de Jesús. En esta mañana comienzo haciéndote una pregunta. This morning, I want to begin by asking you a question. ¿A dónde vamos? Where do we go? ¿A dónde vamos? Where do we go? La respuesta de esa pregunta depende de lo que necesitamos. The answer to that question depends on what our need is. En un nivel básico físico, At a basic level, a physical level, si necesitamos mandados, if we need to get groceries, pues vamos al supermercado. we go to the supermarket. Si necesitamos gasolina, vamos a la gasolinera. If we need gasoline, we go to the gas station. Si necesitamos frustrarnos y deprimirnos, pues encendemos las noticias. If we want to get frustrated and get depressed, we turn on the news. O sea, a dónde vamos depende de lo que estamos buscando. Where we go depends on what we're searching for. Y eso no solo aplica al mundo físico, And that not only does it apply to the physical world, sino también al mundo espiritual. but also in the spiritual realm. ¿Qué es lo que necesitamos? What do we need? Y basado en la respuesta a esa pregunta, And based on the response to that question, determinamos a dónde vamos a ir. we determine where we're going to go. El estado anímico del ser humano es muy variable. The moods of human beings vary a lot. Un día estamos arriba, One day we're on top. conquistadores, We're conquerors. más que vencedores en More Cristo than Jesús. conquerors in Christ Jesus. Y otros días estamos en el suelo. Other days we hit rock bottom. Nos sentimos como una cucaracha. We feel like cockroaches. A veces no es ni siquiera de un día para otro. Sometimes it's not even from one day to the next. A veces en el mismo día vemos esa montaña rusa de emociones. And sometimes it's in the same day we go through that roller coaster of emotions. Y les propongo que en esta crisis que estamos viviendo, And I propose to you that in this crisis that we're going through, estamos viendo estados de ánimos exagerados. we are seeing moods that are exaggerated. Estamos viendo depresión exagerada. We are seeing exaggerated types of depression. Estamos viendo temor exagerado, We are seeing exaggerated types of fears, ansiedad exagerada. extreme anxiety. Y quizás exagerado no sea una buena palabra, sino vamos a decir ampliado, amplificado. And perhaps exaggerated is not the correct term. Let's use the word amplified. Amplificado. Amplified. Y necesitamos, los seres humanos necesitan, And human beings need, no solo los creyentes, todo ser humano not necesita only believers, but all human beings need balance y estabilidad emocional. balance and emotional stability. Y para el creyente en específico, And for the believer specifically, es importante saber dónde encontrarla. it's important to know where we find that. ¿A dónde vamos a buscarla? Where do we go to search for that? La clave para nosotros es dónde nosotros habitamos, The key for us is where we dwell, espiritualmente hablando. spiritually speaking. No en el barrio en el que vivimos, sino dónde estamos espiritualmente la mayor parte del tiempo. I'm not talking about the neighborhood where we live in, but spiritually speaking, where do we dwell? Hay un solo lugar donde nosotros encontramos estabilidad emocional y espiritual. There's only one place where we find spiritual and emotional stability. Y no es en la iglesia, And it's not at church, ni es en la Biblia, and it's not in the Bible. es en la presencia de Dios. It's in the presence of God. La presencia de Dios es un refugio en medio de un mundo perdido. The presence of God is a refuge in the midst of a lost world. La presencia de Dios es un refugio en medio de una naturaleza caída. The presence of God is a refuge in the midst of a fallen nature. La presencia de Dios es el único refugio que tenemos en medio de la pandemia que estamos The viviendo. presence of God is the only refuge we have in the midst of the pandemic that we're going through. La presencia de Dios sería un refugio si vemos un colapso económico. The presence of God would also be a refuge if we see an economic collapse in this world.
Pase lo que pase en este mundo, Whatever happens in this world, la presencia de Dios tiene que ser un refugio para nosotros. the presence of God must be a refuge for each and every one of us. Y no es la presencia de Dios que yo siento en la iglesia. And it's not the presence of God that I feel while I'm at church. No es algo que viene a mí. It's not something that comes to me. Es un lugar a donde yo tengo que ir. It's a place where I must go. Y a veces hablamos de la presencia de Dios y la presencia de Dios y la presencia de Dios y no entendemos. And a lot of times we speak about the presence of God and the presence of God, but we really don't understand. ¿Cómo encontramos esa presencia de How do Dios? we find that presence? No es algo, It's not something. es un lugar. It's a place. No es algo que recibimos, es un lugar a donde vamos. It's not a thing that we receive. It's a place where we go. Y hay dos calles que llevan a ese lugar. And there's two paths that Dos lead vías. to that place. Dos vías que llevan a ese lugar. Two paths that lead to that place. La oración Prayer y la adoración. and worship. Esas son las dos vías que te van a llevar al lugar de donde tú tienes que encontrar ese refugio. Those are the two paths that will lead you to that refuge. Al lugar donde vas a encontrar el refugio emocional y espiritual sin el cual no podemos vivir. Those two will take you to that place where you'll find that spiritual and emotional refuge where which you and I can live without. La persona que aprende a orar y adorar al Señor, The person who learns how to pray to God and how to worship God, que aprende a entrar en ese lugar, who learns how to enter that place, ese lugar que es la presencia de Dios, that place that we call the presence of God, encuentra estabilidad emocional, there they find emotional stability, estabilidad espiritual. spiritual stability as well. Y la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana And the idea that I want you to take home this morning es que como creyentes debemos de buscar esa estabilidad emocional is that as believers we should seek that emotional stability, en la presencia del Señor. but in the presence of God. Por tanto, Therefore, procuremos siempre estar en su presencia. let's strive to be in His presence. En el pasaje que quiero que consideremos hoy, In the passage that I want to consider this morning, el apóstol Santiago the Apostle James resume cuál tiene que ser nuestra respuesta summarizes what should be our response a cualquier situación. to any situation. A cualquier situación. To any situation. Y nos apunta hacia la presencia de Dios. And he points to the presence of God. Y quiero que abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. And I want you to open the Word of God to James chapter 5. Y vamos a leer 3 versículos. And we're going to read 3 verses. Santiago 5, James 5, del 13 al 15. verse 13 through 15. Dice la palabra de Dios: The Word of God reads, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Are any of you suffering hardships? You should pray. Are any of you happy? You should sing praises. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray for you, anointing you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Santiago comienza con el reto más grande que nosotros enfrentamos en este mundo caído: James initiates this verse with the biggest challenge that we face in this fallen world, la aflicción. affliction. Y hace una pregunta tonta. And he makes, he Bueno, makes no tonta, una pregunta retórica. he comes up with a rhetorical question. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Is any of you suffering hardships? ¿Quién no puede contestar esa pregunta afirmativamente? Who cannot reply to that question affirmatively? Y si no estamos ahora, hemos estado. If we're not now going through afflictions, we have been. Y si no, vamos a volver a estar.
And if not, we are going to continue to be in affliction. Porque en este mundo, Because in this world, aflicción es natural. affliction is only natural. La aflicción aquí es inevitable. Affliction here in this world is inevitable. Jesús se lo dijo a los discípulos. Jesus told the disciples, En el mundo tendréis in aflicción. this world you will have many afflictions. Eso es algo con lo que podemos contar. That is something we can count on. Y el cristiano no siempre vive en la cumbre de la fe. And the Christian doesn't always live in the summit of the faith. Aunque Pablo nos dice que debemos de estar siempre gozosos, Even though Paul tells us that we should always rejoice, la realidad es que en la vida the reality is that in life, a menudo el creyente se encuentra con dificultades que le roban el gozo. the believer oftentimes finds themselves in situations that robs their joy. Debemos estar siempre gozosos, We should be always rejoicing, pero muchas veces no lo estamos. but many times we aren't. Y estas circunstancias que nos roban el gozo And these circumstances that steal our joy, pueden ser físicas, they can be physical, una enfermedad, an illness, un dolor, pain somewhere. pueden ser mentales, They can be mental illnesses. pensamientos, They ideas, can be thoughts, ideas. pueden ser They personales, can be personal. pueden ser They financieras, can be financial. hasta pueden ser espirituales. They can also be spiritual. Esas son algunas de las fuentes de aflicción. Those are only some of the sources of affliction. Y cuando alguien está mentalmente deprimido, And when somebody is mentally depressed, aún haciendo un esfuerzo especial, even striving very hard, encuentra difícil sentir el gozo. they find it very difficult to feel joy. En un mundo caído, In a fallen world, estas aflicciones son inevitables. these afflictions are inevitable. Como creyentes no somos exentos de las And aflicciones. as believers, we're not exempt to feeling afflictions. Or Ni going por through un afflictions. momento crea en la mentira Don't believe for 1 second in the lie que usted puede parar de sufrir, that tells you that you can stop suffering, como proponen por ahí algunas sectas. as some religious sects propose to you. Y tristemente, And sadly, muchas veces, many times, por no decir la mayoría de las veces, so not to say the majority of the time, no tenemos control alguno We have- sobre lo que nos aflige. we have no control over the things that grieve us. Es decir, la aflicción viene That is to say that affliction comes y nosotros no tenemos control sobre lo que está causando la aflicción. and we have no control over what is causing that affliction. Si yo me tomo un dedo y me lo viro para atrás y me duele, If I take my finger and I twist it backwards and it hurts, yo tengo control de esa aflicción. I have control over that affliction. Y yo puedo dejar de hacerlo y me va a dejar de And doler. I can stop doing that and it's going to stop hurting. Pero es que la mayoría de las veces en nuestras vidas But the majority of the times in our lives, suceden cosas que nos afectan a nosotros, things happen that affect us que nosotros no podemos controlar. that we have no control over. Y lo único que podemos hacer And the only thing that we can do es controlar nuestra reacción. is to control our response. Eso sí podemos controlar. That we can do. Nosotros tenemos control sobre cómo reaccionamos a las We cosas. have control over our response to that affliction. Y la respuesta típica And the typical response es maldecir, is to complain, to cuss, to curse, pelear, to fight, to amargarnos, get bitter, to frustrarnos. get frustrated. Esas son las reacciones naturales. Those are the natural reactions. Para eso no hay que pensar mucho. You don't have to think very much. To Eso do es lo that. que sale. That is just what comes out. Piensa en ese momento en que te diste el martillazo en el dedo. Think about that moment when you hit your finger with a hammer. O te diste la patada a la pared en el dedo pequeñito ese del pie. Or you stepped or you hit your toe on a hard surface. Esa aflicción física That physical affliction. hizo así, brotó de ti una afuera. And what came out was Y no fue just nada lindo. something that was not pretty at all. Podemos reaccionar así. We can react that way. Esa es la manera terrenal, That is the earthly way of reacting. la manera carnal de The responder. fleshly response. Y mire, todos tenemos
tenemos la carne. And listen, we all have a flesh. Todos andamos con un cuerpo carnal. We all carry this fleshly body. Y lo más natural para nosotros es reaccionar en la carne. And the most natural thing for us is to react in the flesh. Pero tenemos control sobre eso. But we have control over that. Nosotros podemos reaccionar de otra manera. We can react in another way. Podemos responder en el espíritu y no en la carne. We can respond in the spirit, not in the flesh. Y esto no es algo metafísico, extraño. And this is not something metaphysical or strange or weird. Esto es práctico. This is practical. En vez de maldecir, Instead of cursing, podemos orar. we can pray. Pero ¿sabe por qué nos cuesta trabajo orar muchas veces? But do you know why it's so difficult for us to pray sometimes? Porque no entendemos lo que es orar. Because we don't understand what prayer is. Orar no es hablar. Prayer is not merely just talking. Sí, hablamos. Yeah, we talk. Hablamos con Dios. We talk with God. Eso es orar. That is praying. Pero eso no es realmente nada de lo que realmente es orar. But that is nothing compared to what it truly is to pray. Orar no es solo hablar. Praying is not just talking. Orar es ir a un lugar. Praying is going to a certain place. Ahí está el secreto. And there lies the secret. Que para muchos es un misterio. That for many is a mystery. Pero la palabra de Dios nos enseña But the Word of God teaches us que orar es ir a la presencia de Dios. that prayer is going to the presence of God. Es trasladarnos nosotros de nuestro mundo físico a un mundo espiritual It's transferring ourselves from a physical world to a spiritual para place. entrar en un lugar de refugio, To enter a place of refuge. para entrar en un lugar donde podemos sentir paz y tranquilidad y confort. To enter a place where we can feel peace, tranquility, and comfort. Por eso Santiago aconseja That's why James advises us que cuando tengas aflicción, ora. that when you're going through hardships, you pray. Fíjate que la respuesta a la oración no es tan importante como el lugar a donde tú vas cuando oras. Notice that the response to affliction is not as important to the place that you go to when you pray. Me botaron del trabajo. I got fired from my job. Ora. Pray. Pero fíjate que como no entendemos la idea de un traslado, But notice this, we don't understand the idea of transferring no ourselves. entendemos que vamos a un lugar, We don't understand that we actually go to a place. pensamos que orar quiere decir, bueno, Señor, dame otro trabajo. We think that prayer means, well, Lord, give me another job. Señor, ábreme una puerta. Lord, open up a door. Y eso no está mal. And there's nothing wrong with that. Pero si eso es lo que tú consideras oración, But if that's what you consider to be prayer, cuando Dios te da el trabajo nuevo, when God gives you that new job, todo bien. Y cuando no te lo da, ¿qué? it's all good. But when He doesn't give it to you, then what? Entonces tú estás dependiendo para tu felicidad. So then your joy depends on, Tú estás dependiendo para tu estabilidad emocional, you depend on your emotional stability. que Dios te responda como tú quieres que Él te responda. That God would respond the way you want Him to O si no, respond. no vas a ser feliz. If not, you're not going to be joyful. No te vas a sentir bien. You're not going to feel good. Y eso no es para nada el propósito de la oración. And that is not the purpose of prayer. El propósito de la oración es saber entrar en la presencia de Dios. The purpose of prayer is knowing how to enter the presence of Y en God. la presencia de Dios no importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, porque todo en la presencia de Dios es tranquilidad. And it really doesn't matter Paz. if you have a job or not, because in the presence of God, you have peace. Mire, le doy un ejemplo. I give you an example. Esteban, el mártir, Stephen, the martyr, lo están apedrando. they are stoning him. O sea, lo sacaron para la pena capital, lo van a matar. So they cast him out to have capital punishment. They're going to stone him. Lo van a matar a pedradas. They're going to kill him by stoning him. Óyeme, eso es una muerte de tortura y Listen, fea. that is a terrible death, a ¿Qué torturous tiempo death. se demora a matar a alguien a How pedradas? long does it take to kill ¿Cuánto somebody by dolor throwing no rocks at aflige him? eso? How much pain doesn't that person go through? Si Santiago le pregunta a Esteban, Esteban, ¿estás afligido? If James asks Stephen, Stephen, are you grieved? Pero Santiago no le tenía que dar un consejo a Esteban de qué hacer. But James didn't have to advise Stephen on what to do. El cuerpo de Esteban estaba allí.
Stephen's body was there. Las pedradas le estaban doliendo. The stoning, the stones, the rocks were hurting him. Pero Esteban no estaba ahí. But Stephen wasn't there. ¿Dónde estaba Esteban? Where was Stephen? En la presencia de He was Dios. in the presence of God. Y por eso podía clamar a Dios. And that's why he could cry out to Y God. pedirle a Dios que perdonara a esta gente que le estaban tirando piedras. And then he could ask God to forgive these people that were stoning him Y morir. and die. Fíjese qué dimensión más diferente. Notice the dimension, the difference here. Para Esteban orar no quería decir, Señor, que no me duelan las piedras. A prayer for Stephen wasn't for the Lord that the rocks wouldn't hurt him. Esteban no tenía que orar, Señor, que no me tiren ni una piedra más. Stephen didn't have to pray, Lord, don't let him throw one more rock. O Señor, maldícelos por lo que me están haciendo. Or Lord, curse them for what they're doing to me. La circunstancia no era lo que Esteban quería cambiar. Their circumstances wasn't what Stephen wanted to change. Esteban quería cambiar su dirección. Stephen wanted to change his direction, Donde él iba a estar. where he was going to Y be. él prefería estar en la presencia de And he Dios preferred to be in the presence of que God estar en el suelo recibiendo pedradas. than to be on that floor receiving all these rocks. La oración es entrar en la presencia de Dios, Prayer is going into the very presence of God, donde la situación se convierte insignificante. where the circumstance becomes insignificant. Y sabemos que Dios va a abrir algunas puertas y va a cerrar otras. And we know that God is going to open some doors and he's going to close others. Pero mientras yo pueda estar en el refugio, But while I'm still in that refuge, mientras yo pueda estar en su presencia, meanwhile I can be in his presence, lo demás no importa. whatever happens doesn't really matter. Lo demás no importa. Lo importante es que yo siento ese alivio. The rest doesn't matter. The important thing is that I feel that comfort Porque he entrado en su presencia. because I have entered his presence. El refugio nuestro en la aflicción Our refuge in affliction es la presencia de Dios. is the presence of God. Santiago nos manda a buscar fuerzas en Dios. James tells us that we should find strength, to seek strength in God. Pedro lo dice de otra manera. Peter says it in another way. En primera de Pedro 5:7, Pedro dice, In 1 Peter 5:7 he says, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. he says, cast all your anxiety upon him because he cares for you. ¿Cómo es que echamos toda la ansiedad sobre Dios? How do we cast all of our anxieties upon him? La imagen es la imagen de un padre o una madre que alivia la aflicción de su hijo. The illustration is the mother or the father that alleviates the affliction of a son or a daughter. A mí no me importa la edad que tú tengas. Listen, I don't care how old you are. Si tu mamá o tu papá vive If your father or your mother still lives, y en un momento de aflicción, and in a moment of affliction, tu madre o tu padre te da un abrazo your mother or your father gives you a hug, y te pasa la mano, and he hugs you, and ahí tú encuentras alivio. you will find comfort there. Eso multiplícalo y amplíalo You need to multiply, you need to amplify that. cuando nosotros entramos en la presencia de Dios When we enter into the presence of y God, recibimos ese abrazo de parte de Dios, and we receive that hug from God, todo lo demás deja de ser tan importante. everything else becomes unimportant. Todo lo demás deja de ser tan importante. Everything else becomes unimportant. A través de la oración Through prayer, aliviamos nuestra we aflicción. alleviate our affliction. A través de la oración encontramos estabilidad emocional. Through prayer, we find emotional stability. A través de la oración es que anclamos nuestra alma. Through prayer, we anchor our soul. Por eso Pablo nos exhorta a orar sin cesar. That's why Paul tells us that we should pray without stopping, without ceasing. Porque fíjese lo que Pablo te está diciendo. Look what Paul is telling you. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, orar sin cesar, When he tells the people of Thessalonica to never stop praying, y tú y yo no entendemos lo que es orar, and you and I don't understand what prayer is, ¿qué estamos escuchando nosotros? what are we hearing? Ave María, tengo que estar hablando con Dios el día entero. We think that we should
pray to God. We have to talk to God the entire day. Y ora, y ora, y ora, y And Padre, y we pray, Padre, and y we este, y pray, Padre, y Father, Padre, otro, y Father. Padre, y Padre, vengo para acá, y Señor, y Padre, porque Espíritu Santo, Señor, porque Jesús. Eso no es lo que está diciendo Pablo. That is not what Paul is saying. Pablo no te está mandando a comer sopa de perico. Paul is not telling you just talk the entire day. Pablo te está diciendo, mantente en la presencia del Señor Paul is telling todo you el to tiempo que dwell in sea the presence posible. of God as long as you can. Every opportunity you get. Y nosotros podemos aprender a entrar en esa presencia de Dios And y you and I mantenernos can ahí. learn how to stay in the presence of God. No visites la presencia de Dios. Don't visit the presence of God. Múdate para allá. Move there. Establécete allí. Dwell there. Establish Y yourself de vez there. en cuando visita el mundo terrenal. And every now and then visit the earth. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando Pablo dice orar sin cesar. That is what Paul is saying when he says never stop praying. Es lo que está diciendo el autor de los Hebreos, el Santiago, cuando nos dice que entremos a la presencia de Dios cuando estamos en aflicción. That is what James is saying as well when he tells us to enter into the presence of De ahí God. Santiago procede a enfocarnos And then James proceeds to focus en la importancia de estar en la presencia de Dios, on the presence of being in the presence of God. la importancia de estar en la presencia de The Dios, importance of being in the presence of God. aun cuando las cosas andan bien. Even when things are going well for us. Vea que eso no es la manera en que nosotros pensamos. Notice that's not the way that we actually think sometimes. Pensamos en la presencia de Dios como un hospital. We think about the presence of God in terms of a hospital. Un lugar al que voy cuando algo está mal. A place I go to where something is wrong. Y Santiago te está diciendo, eso no es así. And James is telling you that's not the way it works. La presencia de Dios ha de ser un lugar donde te gusta estar todo el tiempo. The presence of God is a place that you should love being, all the time. Es el all-inclusive resort. It's the all-inclusive resort. Es aquel lugar donde te vas a vacacionar y no quieres irte nunca de ese lugar. It's that place where you go and take your vacation and you don't ever want to leave. En las buenas, en las malas, times en and las the bad tristes, times. en las alegres. The sad moments and the joyful moments. Lo más rico es estar en la presencia de The Dios. best thing is to be in the presence of God. Vea cómo lo dice Santiago en el versículo 13 mismo, la segunda parte. Look what James says in the second part of verse ¿Está 13. alguno alegre? Are any of you happy? Cante alabanza. You should sing praises. En el mismo versículo In the same verse, te hace dos preguntas. he asks two questions. ¿Estás afligido? Are you going through difficult times? ¿Estás alegre? Are you happy? Y la respuesta a las dos preguntas es: And the response to both questions is sube a la presencia de Dios. enter into the presence of God. Por las dos calles que tú puedes entrar. Through both avenues, Por la oración through prayer o por la alabanza. or through worship. Porque cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, Because when you and I praise and worship God, estamos entrando en su we presencia. are entering into his presence. Y Él habita en medio de la And alabanza he de su dwells pueblo. in the midst of worship from his people. Entonces hay dos maneras de entrar a la presencia So de Dios. there's two ways in which we enter into the presence of A God. través de la oración y a través de la Through alabanza. prayer and through worship. Los periodos de gozo muchas veces siguen a los periodos de tristeza. The times of joy sometimes are followed by times of sadness. En el Salmo 30 hay un versículo precioso, en el 5 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Psalm 35 says, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Es ambas situaciones físicas terrenales, Both situations, both of these physical and earthly situations, aflicción affliction y alegría, and joy, son parte de nuestra vida are diaria. part of our everyday life. Cuando el favor de Dios descansa sobre nosotros When God's favor rests upon us, y nos llenamos de gozo y alegría, and we are filled with joy and happiness, ¿a dónde vamos con esa alegría? where do we go with that joy and happiness? Es muy fácil volver a lo terrenal, It's very easy or tempting to come back to the earthly, salir de la presencia de Dios, leave God's presence, vivir una vida carnal, live a fleshly life, porque todo está bien. because everything is fine again. Es muy fácil tomar crédito cuando las cosas salen bien. It's very easy to take the credit when things come out well.
No, las cosas a mí me salen bien porque yo trabajo muy duro. Things go well for me because I work hard. No, a mí las cosas me salen bien porque yo soy inteligente. Things come out well for me because I'm smart. Porque yo planifico bien. Because I plan well. Porque yo tengo mucha experiencia. Because I have a lot of experience. Porque yo soy un bárbaro. Because I'm awesome. Es muy fácil tomar crédito cuando las cosas andan bien. It's very easy to take credit for when things are going well. Es muy fácil olvidar de dónde viene todo don perfecto y toda dádiva buena. Very easy to forget where every good thing and every perfect gift comes from. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas buenas que suceden en nuestra vida The Word of God tells us that all good things that happen in our lives son un regalo de Dios para are a nosotros. gift from God to us. Dios es la fuente God is the source de la bendición en nuestra vida. of blessings in our lives. Debemos reconocer que es Dios quien permite We must acknowledge that it's God who allows que la bendición llegue a nuestras that vidas. blessings would enter into our lives. Debemos ser agradecidos. We should be grateful. ¿Qué proviene de un corazón agradecido de Dios? What springs out of a heart that is grateful to God? Alabanza, Praise, adoración. worship. Cuando tú estás agradecido de Dios, de tu boca naturalmente va a salir When alabanzas a you're Dios. grateful to God, you know, automatically what comes out of your mouth is praise and worship. Gracias, Señor. Thank Gracias, you, Lord. gracias, Thank you, Lord. gracias. Thank you, Lord. Qué bueno tú eres, You're Señor. so good, Lord. Wow, Señor, no me merezco tanta Wow, Lord, I don't bendición. deserve so many blessings. Y la adoración es más que cantar. And praise is more than singing. La adoración es más que cantar. Praise is more than singing. La adoración es ir a un lugar. Praise is going to a certain place, to a specific place. La adoración es entrar en ese lugar especial. Praise is entering in that special place. Entrar en esa presencia de Dios. It's entering into the presence of God. Donde igual que cuando entras por la oración, The same way as you enter through prayer, entras en ese lugar y todo lo demás se disipa. you enter that place and everything else dissipates. Cantamos al Señor. We sing to the Lord. Vean, los cánticos al Señor siempre Dios quiso. You know, when we sing to the Lord, and the Lord always wanted, Desde que te remontas a Génesis, even if you go back to the book of Genesis, Dios siempre ha querido the Lord has always wanted que de nuestros labios broten canciones y adoraciones a Él. that from our lips would flow worship and praise towards Him. Todo creyente debe pasar cantándole cánticos y alabanzas al Señor. Every believer should spend their time praising and worshiping the Lord. Todo creyente debe de pasar tiempo cantando y adorando al Every Señor. believer should spend some time during the day worshiping and praising God. Aunque no todos con el micrófono. But not everyone with a microphone. Pero todos tenemos esa herramienta a nuestro alcance. But we all have that tool close to Cuando us. entramos a través de la adoración en la presencia de Dios, When we enter into the presence of God through worship to praise, es un refugio. it's a refuge. El refugio en los tiempos buenos It's a refuge in good times. es la presencia de Dios. It's the presence of God. Por eso usted no se ha dado cuenta Have you noticed que cuando uno viene a la iglesia that when you come to the house of the Lord, y tú puedes llegar a la iglesia cargado, atribulado, and you can come to church, you know, burdened and afflicted, pero ese ratico que pasamos aquí but that time that we spend here cantándole al Señor, especialmente los cánticos y las adoraciones, singing to the Lord, especially during worship time, es como un refrigerio, it's like a time of comfort. es como un alivio. It alleviates us. Y hasta el inconverso, And even the unbeliever, aquella persona que viene de visita que no es cristiano, even that person that comes into the house of the Lord that is not a Christian, 1000 veces me lo han dicho ahí a la salida. and they've told me this 1,000 times. Sentí una paz algo tan lindo. They tell me, look, I felt such a great peace, something so beautiful. Y el problema que como no entendemos cómo esto funciona, And the problem is that since we don't understand how this works, empezamos a pensar que es el lugar. we think that it's the place.
No, en ese lugar And we say that in that se place, siente la presencia de Dios. feel the presence of God. No, yo estoy en una iglesia donde no se siente la presencia de Dios. Some people say, I'm in a church that we don't feel the presence O los of God. predicadores por ahí te mandan a buscar una iglesia donde tú sientas la And presencia de Dios. preachers might send you to seek a place where you feel the presence of God. Eso es un malentendido. That's erroneous. Porque estos 8,000 pies cuadrados de este edificio no Because these tiene 8,000 nada. square foot of this church has nothing. Nada que te va a dar paz. It has nothing that's going to give you Ni peace. que te va a quitar aflicción ni dolor. Or that it will take any affliction away from you. Lo que no entiende la persona que ha recibido esa sensación What that person that has felt that sensation, that es que they don't por unos understand momentos that is for several moments durante la oración during praise, o durante la oración during prayer, o durante la alabanza y la adoración or during praise and worship, fueron elevados a la presencia de they were Dios. elevated into the presence of God. Y lo que sintieron ellos fue la presencia de Dios. And what they felt was the presence of God. No es este lugar. It's not this place. Entonces, ¿a dónde vamos So, where is it that we go cuando tenemos aflicción? whenever we have affliction? Debemos de ir a la presencia de Dios. We must go to the presence of God. ¿A dónde vamos cuando todo anda bien? Where do we go when everything is going well? A la presencia de Dios. To the presence of God. ¿Dónde debemos tratar de estar todo el tiempo? Where should we strive to be all the time? En la presencia de In Dios. the presence of God. Debemos orar We must pray frente a la adversidad. in the midst of adversity. No le estoy quitando valor a lo que es el contenido de la oración. I'm not taking away value in the content of what is prayer. O sea, la Biblia se nos enseña a orar y a pedir y a clamar y a The Bible guerrear teaches us to pray and to talk to God y guerrear espiritualmente and to be spiritual warriors en la in oración. prayer. No estoy menospreciando eso, I'm not undervaluing any of that. pero todo eso se lleva a cabo en otro lugar. But all that takes place in another realm. Cuando entramos en la presencia And de that is in the Dios. presence of God. Debemos adorar en agradecimiento a Dios. We should praise, we should worship in gratefulness to God. Y entonces Santiago termina ese párrafo And so then James concludes that paragraph de una manera muy interesante en los versículos 14 in y a 15, very interesting way in verses 14 and 15, haciendo la tercera pregunta. asking the third question. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Is any of you sick among you? Vea qué interesante. Look how interesting this can be. Santiago no te dice que si estás enfermo, ora, James doesn't tell you if you're sick, pray, ni que alabes a Dios. nor to praise God. Sí y no. Yes and no. Mire, por eso está muy interesante esto. Mira lo que dice. This is why this is very interesting. Look at what it says. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Are any of you sick? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Go ahead. You should call the elders of the church to come and pray over you. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Says such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Santiago separa James separates aflicción en general affliction in general terms de enfermedad. from illness. La enfermedad es una aflicción, An illness is an affliction, pero es una aflicción tan personal but is a such personal type of affliction que provoca una reacción diferente. that provokes a different reaction. La pregunta es, ¿está alguien debilitado físicamente por alguna enfermedad? Is anyone debilitated, physically speaking, because of an illness? Cuando la salud nuestra se quebranta, When our health is broken, la aflicción es grande. the affliction is great.
Cuando este cuerpo no está funcionando como debe funcionar, es muy When difícil. this body is not working the way it should work, it's very difficult. ¿Qué hacemos en esos casos? What do we do in those occasions? Vamos a ir a la presencia de Dios. We go to the presence of God. Pero el asunto aquí, lo que hace esto peculiar, But what makes this very peculiar es que dice Santiago que no debemos de ir solo. is that we should not go alone. Buscamos a los ancianos, We seek the elders. buscamos la comunión con nuestros hermanos We seek communion with our brethren para que juntos entremos a la presencia so de that Dios. together we can enter the presence of God. Es decir, cuando dice, llame a los ancianos de la iglesia, When he says, call upon the elders of the church, está diciendo obviamente a los que ejercen liderazgo, he's talking about the people that exercise leadership, la supervisión pastoral the de la pastoral congregación. supervision of the church, of the congregation. Es interesante que aquí Santiago nos recomienda buscar apoyo con nuestros hermanos. And it's interesting that James calls us to seek support among our brothers and La sisters. iglesia existe en parte The church exists in part como una comunidad as a community donde debemos apoyarnos los unos a los where otros. we should support one another. También me parece interesante que Santiago nos manda a buscar la oración específica de los líderes. I also find it interesting that he calls us to seek the prayer of the leaders. ¿Por qué? Why? Yo pienso que hay por lo menos dos razones. I think there's two main reasons. Primero, porque estos líderes gozan de autoridad y respaldo de Dios. First, these leaders enjoy a backing and support from God. Cuando tú vas al Nuevo Testamento When you go to the New Testament y entiendes los distintos ministerios en la iglesia, and you understand the different ministries in the church, entendemos que cuando Dios llama a alguien al ministerio, al liderazgo, when God calls somebody to leadership in the church, Dios le da dones, God gives them gifts. Dios le da un respaldo especial God gives them a special backing para que puedan hacer el trabajo al cual Él los ha llamado. so that they can do the work to which he had called them to. Entonces por eso dice Santiago, vayan a los líderes, So that's why James tells them, go to the leaders, vayan a aquellos, a los ancianos, a las personas que están capacitadas go con to estos the elders, dones. go to the elders that are have the faculty to exercise these gifts. Y yo creo que la segunda razón por la cual le dice que vaya a los líderes, And the second reason I think he tells them to go to the leaders, porque se supone because we suppose que los líderes pasan mucho más tiempo en la presencia de Dios, that leaders spend more time in the presence of God porque entienden la responsabilidad que tienen because they understand the responsibility that they y have, porque han logrado cierto nivel de madurez espiritual and because they have achieved a certain degree of spiritual maturity, y han aprendido a refugiarse en la presencia and de they have Dios. learned to take refuge in the presence of God. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, a veces nosotros necesitamos ayuda So what James is trying to say is that sometimes we need help para entrar en la presencia de to Dios, enter into the presence of God porque nos sentimos demasiado debilitados because we espiritualmente feel so weak spiritually speaking para entrar en la to presencia de Dios. enter into the presence of God. Estamos con dolor, We're with pain. no tenemos ganas de orar. We don't feel like praying. No podemos cantar porque lo que sentimos es dolor, We don't- estamos we don't quebrantados want de to sing salud. because our health is broken. Entonces vienen otros hermanos, So other brothers come. estos líderes, estas guías espirituales en These tu vida, leaders, these elders come. And oran contigo, they pray with you, por ti for you, y contigo, and with you. para elevarte To juntos a la elevate presencia de you Dios. together with them into the very presence of God. Y cuando entramos en esa presencia de And when Dios, we enter into the presence of God, la enfermedad pasa a ser the secundaria, illness becomes a secondary issue, como cualquier otro problema. just like any other problem. Porque en la presencia de Dios Because sentimos in the presence alivio. of God, we feel comfort. Dice el versículo, oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. It says, pray for them, anointing them with oil in the presence of God. Es importante que en la versión original en griego, It's interesting that in the Greek version, el énfasis no está puesto en el aceite. the emphasis is not placed on the oil. El énfasis está puesto en la oración. The emphasis is placed on the prayer itself. Llévalos a los ancianos y oren por él. Take him to the elders and pray for him. Que oren por él. Pray for them. Sí, usen aceite, pero oren por él. Yes, use the oil, but pray for them. Hago esta distinción I make this distinction porque a veces le atribuimos al aceite poder.
Because sometimes we attribute power to the oil. Empezamos a ver el aceite como un amuleto. We see the oil like a charm, like a good luck charm. Como que hoy, si no le ungimos con aceite, no se va a sanar. As if to say, if we don't anoint him with oil, he's not going to be healed. No, y tiene que hacer aceite especial, no puede ser masola. And it has to be a special oil. It cannot be masola oil. Tiene que hacer aceite extra virgen It must be extra virgin oil de Jerusalén. from Jerusalem. Y empezamos a idolatrizar el And we aceite. become to idolatrize the oil. Quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. Enséñame un versículo donde Jesús ungía con aceite a la gente. Show me one verse where Jesus anointed people with oil. Los discípulos oraban por los enfermos The disciples prayed for the sick, y no siempre los ungían con aceite. and they didn't always anoint him with oil. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. The oil is a symbol of the Holy Ghost, Y es algo que hacemos como para enfatizar lo que estamos and it's haciendo. something that we use to emphasize what we're doing. Y no estoy menospreciando que lo usemos, And I'm not undervaluing that we use it, pero el énfasis no está en el aceite. but the emphasis is not on the El oil. aceite no te lleva a la presencia de The Dios. oil does not take you into the presence of God. La oración es la que te lleva a la presencia de Prayer Dios. is what takes you into the presence of God. Y la oración pasa a llevarnos a ese lugar y eso pasa a ser un refugio. And prayer takes us to that place, and that becomes a refuge. La oración de nuestros hermanos The prayer of our brethren y de nuestros líderes and our leaders nos ayudan a entrar en la help presencia de us Dios. enter to the presence of God. Nos necesitamos los unos a los otros. We need one another. Por eso cuando hay una necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos notificamos unos a otros para que todos nos unamos en oración. That's why when there's a need, what do? We notify one another so we all enter into prayer. Nos paramos en la brecha por estas We personas. stand the gap. in the gap for these people. Nos paramos en la brecha. We stand in the gap for these Es people. decir, entramos en la presencia de Dios, We enter into the presence of God, ni siquiera por nosotros, not even for ourselves, por otra persona. but for another person. Y eso es bendición And para la vida de esa that is a persona. blessing for the life of that person. Dice el versículo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Verse 15 says, such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. Salvará. Qué interesante verbo. What an interesting verb. Los ancianos derraman sus oraciones a favor del enfermo, The elders pour out their prayers in favor of the on behalf of the sick person, entendiendo también que ellos no son los que sanan. understanding that they're not the ones who heal. El que sana es el The Señor. one who heals is the Lord. Eso también tiene que quedar claro. That must also be clear. Ofrecen sus oraciones con fe They offer their prayer in faith, y Dios hace algo. and God does something. Pero de la misma manera que les dije hace unos momentos, But in the same way that I told you a few moments ago, que una vez que nosotros aprendemos a estar en la presencia de Dios, that once we learn to dwell in the presence of God, las circunstancias no son tan importantes the cambiarlas. circumstances are not as important to change the circumstances. Not as Estamos important to change them. cambiando nuestro medio ambiente. We are changing our environment. Estamos ahora en la presencia de Dios. We are now in the presence of God. Para la persona que está en la presencia de Dios, For the person who is in the presence of God, la sanidad física sería una bendición, physical healing would be a blessing. pero lo más importante es quedarte ahí en la presencia de But the Dios. most important thing is to remain there in the presence of God. Y ser invitado a entrar permanentemente en la presencia And de to Dios, be invited to stay permanently in the presence of God, o sea, dejar este mundo, that is to say, to leave this world, no se convierte en algo que temer, sino algo que desear not become something to fear, but it's something to desire cuando estamos en la presencia de when Dios. we dwell in the presence of God. Es lo mismo que experimentó Esteban. It's what Stephen experimented. ¿Qué sucede cuando Dios no sana a un enfermo? What happens when God does not heal a sick person? Algunas veces nos preguntamos, ¿será porque no hay fe? Sometimes we might ask ourselves, is it because there isn't any faith in that person? Y si somos honestos, And if we're honest, la respuesta tiene que ser a veces sí, a veces no.
The response must be sometimes yes, sometimes no. A veces un enfermo no se sana porque no tiene fe, Sometimes a sick person is not healed because he doesn't have faith. pero otras veces, aún teniendo fe, no se sana. But other times, even if that person has faith, they're not healed. ¿Será que tiene algún pecado? Could it be that they're in sin? ¿Que está enfermo por pecado? That they're sick because they're living in sin? Igual la respuesta es la misma. Same response. A veces sí, Sometimes yes, a veces no. sometimes no. Por ejemplo, Pablo, For instance, Paul, Dios le dio el don de sanidad. he was given the gift of healing. Y hay muchos episodios en la Biblia donde hablan de Pablo orando por los enfermos y los enfermos sanando. And there's many occasions in the Bible where Paul prays for the sick and they are healed. Sin embargo, en segunda de Timoteo, However, in 2 Timothy, él le está escribiendo a Timoteo una carta y le dice que tuvo que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. he's writing a letter and he's telling he had to leave Trophimus sick in Miletus. O sea, él tenía un amigo, un compañero de ministerio llamado Trófimo que estaba enfermo. Paul had a friend, his name was Trophimus, and he was sick. No me cabe la menor duda que Pablo oró por I'm él, sure that Paul prayed over him, pero Trófimo no se sanó. but Trophimus wasn't healed. Pablo se tuvo que ir y dejarlo ahí enfermo. Paul had to leave and he left them there sick. Pablo había aprendido de su propia experiencia. Paul had learned from his own experience. Porque varias veces, 3 veces le pidió a Dios que lo sanara a él de su problema. Because he asked God to heal him from his problem. Y Dios no lo sanó. And God did not heal Es him. más, la respuesta de Dios para él fue: bástate mi gracia, ya que en mi poder se perfecciona en la debilidad. In fact, God's response to Paul was, my grace is all you need. My power works best in weakness. ¿Qué le dice Dios a Pablo? What is God telling Paul? Te voy a dejar enfermo. I'm going to leave you sick. Te voy a dejar con esa I'm aflicción. going to leave you with that affliction. Porque esa aflicción te debilita. Because that affliction debilitates you. Y cuando tú estás débil, And when you're weak, dependes más de mí. you depend more on me. Y yo me glorifico And I glorify myself en tu debilidad. in your weakness. Eso para nosotros doesn't sound fair. That does not sound fair for us. Nosotros queremos que Dios se glorifique, pero que nos sane. We want God to glorify himself in us, but we want him to heal us. Lo más importante que sucede The most important thing that occurs es que cuando oramos, dice, por ese enfermo, is that when we pray for that sick person, Dios hace algo. God does something. Dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. And if you have committed any sins, you will be forgiven, God says. Hay una relación entre la enfermedad y el pecado. There's a relationship between sin and an illness. Realmente, el pecado es lo que causa la caída del hombre y lo que trae la muerte a la humanidad. In reality, sin caused, the fall of men. Y esta declaración enfatiza lo interrelacionado que está en el alma y el cuerpo. And this declaration emphasizes the relationship, the close relationship between sin and illness. Por eso cuando Jesús ora por el paralítico en Marcos capítulo 2, That's why when Jesus prays over the paralytic in Mark 2, en vez de decirle, levántate y sé sano, instead of saying, rise, arise, and be healed, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. he says, your sins are forgiven. Y la gente empieza a decir, oye, pero ¿y este por qué se pone a perdonar pecado? ¿Y And quién es él people para began perdonar? to say, hey, who's this guy to say that he forgives sins? Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? And Jesus says to them, what is more easy to say? Tus pecados te son perdonados, Your sins are forgiven, o levántate, toma tu lecho y anda. or stand up, arise, pick up your mat, and go. Y entonces le dice, ok, pues toma tu lecho, levántate y anda. And then he says to the man, well, okay, pick up your mat and go on your way. Pero las dos cosas hicieron lo mismo. But both things did the same thing. Al recibir el perdón quedó sano. When he received pardon for his sins, he was healed. Entonces, la palabra te sano o te salvo So the word, I heal you or I save you, vienen a ser lo mismo en esa situación. become the same thing in that circumstance. Jesús sana el alma y el cuerpo Jesus heals the soul and the body para hacernos a nosotros completos. so that we can be made whole. Y a veces sana los dos And sometimes he heals both. y a veces nada más que sana nuestra alma. Sometimes he heals only our soul. Y seguimos con una aflicción física. And sometimes we continue with a physical affliction.
¿Viene toda enfermedad por causa del pecado? Is all illness No. from sin? No. Mira Job, Look at Job. enfermo de pies a cabeza, He was sick from head to toe, y no fue por causa de pecado. and it wasn't because of sin. También tenemos el ciego de nacimiento en Juan 9. We also have the man that was blind from birth in John chapter 9. Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, maestro, él o sus padres? The disciples asked Jesus, who sinned, master, him or his parents, Para que naciera ciego. so that he would be born blind? Jesús le dijo, ninguno de los dos. And Jesus replied, none of them. Está ciego por otra razón. He's blind because of another reason. Entonces tenemos que entender So we must understand que a veces la enfermedad sí se la causa el pecado, that sometimes, yes, illness is caused by sin, y debemos de evaluar nuestra vida espiritual and cuando we estamos should enfermos. evaluate our spiritual lives when we're sick. Puede a veces ser una aflicción de parte de Dios en nuestra It vida, might be an affliction from God in our lives, pero también puede ser una aflicción provocada por nosotros mismos. but it also might be an affliction provoked by ourselves. Cuando nosotros no vivimos la vida que Dios nos manda a vivir, When we don't live the life that God has called us to live, nosotros enfermamos nuestro cuerpo. we sicken our bodies. Y se le llaman enfermedades psicosomáticas. And we call these psychosomatic illnesses. Cuando tú odias, When you hate, cuando tienes rencor, when you feel anger, cuando bitterness, vives airado, when you live in wrath, todas las cosas que Dios te dice que no hagas, all these things that God tells you not to do, esa condición tuya afecta tu salud that condition affects your health. y produce úlceras, And that produces ulcers. daños estomacales. It produces it harms your stomach. A veces debilita tus defensas It might debilitate your immune y system. te hace vulnerable a otras And you enfermedades. become vulnerable to other illnesses. Entonces son enfermedades que nosotros mismos traemos sobre nosotros And mismos so these are illnesses that we bring upon ourselves por no andar bien delante de because Dios. not walking righteously before God. Y no es que yo hice algo And y it's not wow, that I did something. mira, me enfermé. No. Well, well, look, I got sick. Puede ser que yo estoy viviendo una vida que a Dios no le agrada, It is the fact that we're living a life that is not pleasing before the eyes of God. o puede simplemente ser que vivimos en un mundo caído. Or it might be that we just live in a fallen world. Y todos nos vamos a enfermar y And todos we're nos vamos a all morir going de to algo. get sick and we're all going to die eventually. Por eso el énfasis no está That's why the emphasis is not en la sanidad del cuerpo. in the healing of the body. El énfasis está en entrar en la The presencia. emphasis is entering into the presence of God. ¿Dónde debe ir el afligido? A la presencia de Dios. Where should the afflicted go? Into the presence of A God. través de la oración. Through prayer. ¿Dónde debe de ir el que está alegre? Where should the person go if they're happy? A la presencia de To the Dios. presence of A God. través de la alabanza y la Through adoración. praise and worship. ¿Dónde debe ir el que está enfermo? Where should the sick go? A través de la presencia de Dios. Into the presence of God. A través de la oración de un grupo de hermanos que juntos elevan a esta persona a la presencia de Dios. Through prayer with the elders that will lift you up into the presence of God. Para concluir en esta mañana, To conclude this morning, uno de los problemas más serios que enfrentamos los creyentes hoy día one of the most serious problems that believers face these days is es que no estamos acostumbrados a entrar en la presencia de that we're Dios. not used to entering into the presence of God. Una de las razones que debilita la iglesia en el mundo entero hoy One of the things that weakens the church in the entire world today is es que no sabemos entrar en la presencia de Dios. that we do not know how to enter into the presence of God. Podemos tener todo el conocimiento académico aquí We can have all the academic knowledge in our heads y no saber entrar en la presencia de and Dios. still not know how to enter into the presence of God. Es más, en algunos círculos In some circles, le tienen temor a la idea de emocionarse uno y entrar en la presencia they de Dios. fear entering and becoming emotional because you enter into the presence of God. Y le huyen. And they flee from that. Entonces, las iglesias hoy, el cristiano típico hoy, And so the typical Christian today apenas ora. barely prays. Y cuando ora no lo hace entendiendo lo que está haciendo. And when he prays, he doesn't know what he's doing. Lo que hace es darle una lista de quejas a Dios He just gives a list of complaints to o God una lista de compras. or a wish list. Quiero esto y esto y esto y I esto. want this and this and this and this. Pero ni por la mente le pasa But
it doesn't cross his mind que orar es entrar en la presencia de that Dios. prayer is going into the presence of God. Apenas cantamos. We barely sing. Cuando tenemos problemas, When we have difficulties, nos quejamos en vez de orar. we complain instead of praying. Cuando estamos alegres, When we're happy, nos olvidamos de Dios we en vez de forget adorar. about God instead of praying Him. Cuando estamos praising Him. enfermos, When we're sick, nos deprimimos en vez de buscar ayuda de we nuestros get hermanos. depressed instead of seeking help from our brethren. El sufrimiento debería motivarnos a ir a la presencia de Dios. Suffering should motivate us to enter into the presence of God. Y la alegría y la satisfacción debe motivarnos a ir a la presencia de Dios. And joyful and joy and satisfaction should encourage us to enter into the presence Y la of God. enfermedad debería unir al pueblo de Dios buscando la presencia And de Dios. illness should unite the people of God in seeking the presence of God. Llévate esta idea contigo en esta mañana. Take this idea with you this morning. Como cristianos As Christians, debemos buscar estabilidad, we should seek stability, esa estabilidad que necesitamos, that stability that we need, emocional, emotional stability, en la presencia de in Dios. the presence of God. Por lo tanto, procuremos Therefore, strive entrar en la presencia de to Dios enter into the presence y of God permanecer ahí and remain there la mayor cantidad de tiempo posible. as much as you can. Cuando vayas a orar, When you go to pray, antes de orar, detente un momento before you pray, stop for a moment y reflexiona. and reflect. ¿Qué voy a hacer ahora? What am I going to do now? Voy a orar. I'm going to pray. Pero más que orar, But more than pray, voy a entrar en la presencia de I'm going Dios. to enter into the presence of God. Voy a entrar en un lugar I'm santísimo. going to enter a holy place. Voy a acercarme a un trono I'm going to draw near rodeado de ángeles. that is surrounded by angels. Voy a acercarme a un trono I'm going to draw near to a throne rodeado de una nube de testigos. surrounded by a cloud of witnesses. Héroes de la fe que han llegado Heroes al of the trono antes faith que that yo. have gone to the throne and have won. Y ahí es donde yo voy a entrar. And that's where I'm going to enter. Y empieza en reverencia And begin in reverence. a hablar con tu Dios, Speak with your God, con tu Señor. with your Savior. Alábalo, transpórtate en tu mente a ese trono. Praise Him. Transport yourself in your mind to that throne. Y póstrate a los pies del Señor. Prostrate yourself before the feet of the Lord. Imagínate abrazando los pies del Señor Imagine yourself hugging the feet of Christ y clamándole a Él por and misericordia. crying out to Him for mercy. Imagínate sentado Imagine yourself sitting en los muslos del Señor y el Señor on the legs abrazándote of como un Christ padre and abraza a un Him hijo. hugging you as a father hugs his child. Vete a ese lugar. Go to that place. Pasa tiempo ahí. Spend time there. No tengas apuro por salir. Don't be in a haste to leave that place. Cuando encontramos ese lugar, When you find that place, no nos queremos ir. you don't want to leave. Queremos estar siempre ahí. We want to remain there. Cuando vayas a cantarle al Señor, Where are you going to go sing to the Lord? cuando vas a adorar al Where are you going to Señor, go worship the Lord? para un momento Stop for a second y medita en lo que vas a hacer. and meditate upon what you're going to do. Voy a entrar en la I'm presencia going de to enter Dios. into the presence of God. Con mis cánticos voy a With my entrar songs, I will enter a un lugar santísimo. into a holy place. Voy a ir delante del trono majestuoso de I'm Dios. going to go before the majestic throne of God. Y me voy a unir a un coro de I'm going to ángeles, unite myself to a choir of angels quien van a adorar conmigo. who are going to worship with me. Voy a unirme a esos hombres y mujeres de Dios que fueron antes que yo. I'm going to unite myself to those men and women of God that were before me. Y vamos a adorar juntos We're going to worship together. al único que se merece To the todo only one who cántico, deserves all praise, toda adoración. all worship. Elévate a la presencia de Elevate Dios. yourself into the presence of God.
Cuando no entendemos eso, when we don't understand that, el cántico se convierte en algo que sale de aquí praise becomes something that just comes out of the mouth. y no entramos a la presencia And de we Dios. don't enter in the presence of God. Yo lo he visto I've seen it. y usted lo ha visto también. And you've seen it as well. Ve a la persona sentada en el banco de la iglesia, Person sitting en el asiento. on the pew. No puede el mundo ser mi hogar, no puede. Mandando un texto y cantando, al mundo ser mi They're hogar. singing, they're praising God, and they're sending texts. Es que no entendemos. It's that we don't understand. Mejor no cantes. Don't Manda el praise. texto. Send the text. Y cuando puedas dedicarle al Señor tu cántico y tu And when adoración, you entonces are cántale. able to dedicate to God your praise and worship, then you begin. Cuando estés enfermo, la próxima vez que estés enfermo, When you're sick, the next time you're sick, tú puedes orarle al Señor. you can pray to God. Órale a Dios. Pray to God. Entra en la presencia de Enter Dios. into His presence. Y si puedes buscar ayuda, And if you can seek help, busca a los líderes espirituales que hay en tu vida seek the spiritual leaders that are in your life para que oren por ti. so that we can pray for you. They can pray for you. Si pueden orar físicamente, mejor. If they can physically pray for you, it's better. Pero ellos pueden ir a la presencia de Dios donde quiera que ellos estén por But they ti. can go before the presence of God wherever they may be. No tienen que estar ahí al lado They tuyo. don't have to be beside you. Tristemente hoy muchas personas en el hospital Sadly, today many people are in a hospital no pueden recibir visitas. and they can't receive visitors. No se puede ir a orar por ellos allí y ponerle la mano encima. You can't go to pray for them and put your hands over them. Ah, pero yo puedo entrar en la presencia de Dios por ellos donde quiera que yo esté. But I can enter the presence of God on behalf of them wherever I may be. Y eso es lo que hacemos en la oración. And that's what we do in prayer. Termino haciéndote la pregunta que te hice al principio. I end by asking you the same question I did at the beginning. ¿A dónde vamos? Where do we go? ¿A dónde vamos? Where do we go? Depende de lo que tú necesites. Depends on what you need. Pero todas nuestras necesidades espirituales, But all our spiritual needs, todas nuestras necesidades, all of our needs, la encontramos we find en un lugar. in one place. No la vas a encontrar en Walmart. You're not going to find it at Walmart. Es en la presencia de Dios. It's in the presence of God. Ahí donde está nuestra necesidad. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. There lies everything that we need. Y estando ahí, And while we're there, las circunstancias no tienen que cambiar. circumstances don't necessarily have to change. Lo que cambia es mi reacción. What changes is my response. Vamos puesto de pie. Let's rise. Quiero orar por usted. Ahí donde usted está. I want to pray for you right there where you are. En su casa, en su carro, en el Home, in your trabajo. car, Donde quiera que usted work, esté viendo este mensaje. wherever you might be, if you're listening to this message. Si puedes tomar un momento para orar, If you can take a moment to pray, hazlo conmigo en do it with me en este momento. at this time. Y piensa por un momento lo que vamos a hacer. Think for a moment what we're going to do. Vamos a entrar en la presencia We de are going to Dios. enter into the presence of God. Dios está aquí. God is here. Dios está en todo lugar. God is everywhere. El Espíritu mora en The nosotros. Spirit of God dwells in us. Pero para poder sobreponernos a este cuerpo carnal, But so we could overcome this fleshly body, nosotros tenemos que ir a ese lugar. Tenemos que we trasladarnos have to transport ourselves to a la that place, presencia de Dios. to the very presence of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Lord, we come to you this morning, Father, Reconociendo acknowledging lo grande que tú eres. how great you are, Reconociendo acknowledging que de tu trono, Señor, that from your throne, O God, emana todo comes everything lo que necesitamos. that we need. Señor, en este momento Lord, at this moment, queremos estar en tu presencia. we want to enter into your presence. Queremos dejar y olvidar todo lo que nos aflige. We want to forget everything that grieves us.
Queremos celebrar todo lo que nos We bendice. want to celebrate everything that blesses us. Lo que queremos